porque es un maratón esto, no es una carrera de 100 metros, Ujú, es un sprint. Es un maratón de 40 kilómetros donde nos vamos a tardar años en construir esto, ujú. pero nadie te lo va a poder destruir en un mes. Entonces, con ese dicho es algo que todos deberían de seguir, pero desafortunadamente las redes sociales meten la idea de vuélvete millonario en un día, este, y no es así. La libertad financiera tarda, es mucho trabajo y tener la fundación de esos Ujú. pilares. Entonces, Abs- Actuales y futuros inversionistas, mi nombre es Cristian Guamaní. Si estás aquí por primera vez, déjame darte la bienvenida a esta comunidad de inversionistas de bienes raíces a nivel nacional, trabajando en buena fe en la cancha de bienes raíces. Y vamos a arrancar el día de hoy hablando sobre cómo te puedes proteger el portafolio que has creado. Y quizás si no tienes propiedades, vas a tener múltiples propiedades. Tengo fe y certeza de que si te estás educando, estás capitalizándote, estás yendo a los eventos, creando relaciones, saliendo de tu círculo anterior a un nuevo círculo, es casi imposible que tú no tengas éxito invirtiendo en bienes raíces si estás tomando acción. Entonces, cuando tengas propiedades o quizás ya tienes un portafolio de propiedades, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 propiedades de inversión, ¿cómo tú te puedes proteger? ¿Ok? ¿Cómo puedes diversificar, proteger? Te voy a dar consejos prácticos y voy a traer a Jorge Chávez con Chávez Capital para que él nos acompañe paso a paso y dé una perspectiva adicional sobre estos consejos y particularmente de la parte de los préstamos. bien, bien. Pues un gusto como siempre estar por acá y aportando lo que podamos porque se vienen cambios interesantes en la industria y qué mejor momento que ahorita que prepararnos para eso, ¿no? Entonces, pues una vez más, como siempre, un gusto estar por acá y gracias por invitarme. Excelente, ¿no, Jorge? Gracias por estar dispuesto. Yo sé que fue último minuto, creo que literal 10 minutos, creo. Sí, Entonces, gracias por estar, por compartir la pasión. Creo que es algo muy importante. Hablamos aquí en la plataforma y honestamente es algo que ha sido parte de mi vida hace 4 o 5 años atrás, de crear un impacto positivo en la comunidad hispana. Y pues muy orgulloso de colaborar con líderes, con profesionales como tú. Y es muy importante que la comunidad hispana conozca profesionales como tú, que trabajan en buena fe, están empujando esa misma visión de crear un impacto positivo. Pero muchas gracias por estar aquí, Jorge. Eso es lo que sí, te no, digo. A veces no, hablo más de lo gracias. que debería, pero el punto es gracias por estar aquí. No, gracias. Y la verdad es que, bueno, para los que no me conocen, soy Jorge Chávez, fundador de Chávez Capital. Nosotros, bueno, conocimos a Cristian y Osvaldo en lo que son los eventos en la cancha. Y algo que sí puedo decir es que vi en ellos algo que nunca había visto antes, que era genuinamente tratar de ayudar a la comunidad. Entonces, agradecidos de ser parte de algo, ¿no? En nuestro enfoque de aportar a la comunidad porque muy pocas empresas hacen eso. Entonces, felicitarlos con lo que están construyendo también. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hablar el día de hoy, Jorge, de un tema muy interesante, muy importante para las personas que ya tienen un portafolio, ya sea de 2, 3, 5, 10, quizás hasta esto aplica hasta si tienes 100 propiedades, 100 unidades, o si estás comenzando, esta información va a ser extraordinariamente importante porque mientras que tú creces tu portafolio, tú quieres crecer con una base muy fuerte o no quieres crecer a lo loco y a lo bruto y después Sí. perder todo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, particularmente para la comunidad de la cancha, que todos ellos crezcan con una buena base. Y hablemos un poquito, comencemos, Jorge, paso a paso. Por ejemplo, eh, rentas, siempre dividimos las inversiones de bienes raíces, cuando lo explico es de ingresos de rentas, obviamente es una parte muy grande. Claro. Segundo, los gastos de operación Ujú. y la servicio de deuda, como sería en inglés debt service, ¿verdad? Claro. Hablemos un poquito de las rentas y obviamente estamos hablando de crecer un portafolio. Y Ujú. cuando hablamos, la premisa es crecer un portafolio, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos en el momento, cuál es el riesgo que tenemos, cuál es el portafolio que tenemos. Por eso es que es importante analizar tu portafolio, ¿ok? Y esto aplica más a las personas que tienen propiedades,
¿Cuán importante, Jorge, es analizar el riesgo? ¿Y qué significa cuando hablamos, o para ti, qué significa crecer y proteger, ver el estatus, la condición de tu portafolio actual? ¿Qué significa eso para ti, Jorge? Bueno, un punto muy interesante y bueno, como comentabas, esto fue de último momento, no sabíamos de qué íbamos a platicar, pero le das exactamente en algo que estoy viendo últimamente, ¿Ok? en lo que es los portafolios y el crecimiento de muchos inversionistas Ujú. que están empezando a tener ciertos detalles. Mm, Para contestar tu pregunta, ¿cómo analizamos, no? Pues bueno, ¿cuál es el flujo de la empresa? No nada más del ingreso de renta, porque ¿qué pasa cuando la persona pierde su trabajo y ya no te paga? Si no tienes reservas, ya no pagaste tu préstamo y empiezas a tener un efecto negativo en tus inversiones. ujú, Entonces yo siempre le digo a la gente, ok, estamos en bienes raíces, excelente, analizamos tu portafolio, qué estás trayendo de ingreso, pero ¿cuál es tu otro ingreso que no nada más son las rentas? mm, Para proteger si te dejan de pagar. Yo ujú. qué recomiendo que alguien tenga 3 meses de reservas como mínimo por propiedad. ¿Qué quiere decir? Si tu pago es de $1,000, que tengas $3,000 de esa propiedad en reservas. Ujú, Porque ahorita se viene cambio de que, oye, me corrieron de mi trabajo, ya no te puedo pagar. En ujú. lo que sacamos a esa persona, en lo que conseguimos a alguien más, el prestamista no está diciendo, no te pagaron hoy, me pagas el próximo mes. No, estamos cobrando cada mes. Entonces hay que tener esa reserva y ese análisis de qué me puede pasar y cómo proteger mi patrimonio. Entonces es un punto que estamos viendo últimamente en crecimiento a la negativa. Correcto. Creo que es muy importante y eso es un punto muy grande que es las reservas. Podemos llamarlo reservas de emergencia o reservas de efectivo o liquidez. Muy Correcto. importante y vamos a hablar paso a paso, pero Ujú. cuando yo pienso, por ejemplo, de la condición de mi portafolio, yo justo lo estoy haciendo ahorita, por eso les comento y ahorita estoy hablando de esto porque estoy aplicando mucho de lo que estoy hablando. Y yo lo estoy haciendo de una manera lógica. Yo sé que quizás hay mejores o peores maneras. Esta es la manera en la cual me ha funcionado a mí y me está funcionando a mí. Por ejemplo, ahora lo que hago para chequear el estatus de mi portafolio, hablamos de renta, gastos operacionales y servicio de deuda. Cuando hablamos de la renta, una de las cosas que yo estoy haciendo es chequeando todas mis unidades, todos mis inquilinos y quiero identificar quiénes están mes a mes y quiero ver cuál es la renta de ellos, quiero saber cuál es la renta actual del mercado, quiero saber cuál es la condición de esa propiedad, ¿ok? Y quiero saber cuál es la renta del mercado si yo lo renuevo, ¿ok? Porque hay unidades que yo tengo que le puedo meter $10,000 y me va a generar $300 más o $200 más. Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero, lo primero, cada vez que incrementamos la renta, tenemos que hacer un contrato de rentamiento de 1 año o 2 años, porque hasta yo cometo el error de que es fácil mandarles un texto o decirles, hey, la renta sube por X y Z, desde un mes me vas a pagar X renta y no firmamos un contrato anual. Y lo que ocurre es que hay veces, durante 2, 3 meses después, ellos encuentran otro lugar y se retiran, ya quedas. Y una vacancia, por cierto, para todos los que están recién metiéndose al mundo de bienes raíces, una vacancia no solo significa, el inquilino se fue y ahora tenemos que rentarlo fácilmente, en 2 semanas tenemos otro inquilino. No, significa el inquilino se fue, hay que limpiar, hay que arreglar, hay que pintar, que puede ser $500,000 o $2,000, $1,500, lo que sea, y después tenemos que esperar 2 semanas a un mes, si es que hacen una diligencia adecuada, quizás un poco más, dependiendo de tu mercado. Entonces, si consideras esos gastos, es extraordinariamente importante siempre tener, yo diría hasta el 80-90% de tu portafolio que esté con contratos. O sea, si tienes 50% de tu portafolio con mes a mes, no es algo adecuado, particularmente en un mercado cambiante. Entonces, en la renta, definitivamente chequea todas las condiciones del estatus, haz inspecciones cada 3 meses, a lo mínimo una vez al año, 2 veces al año, y analiza eso, ¿no? La condición. Las rentas, haz tu análisis, sube las rentas cada año y haz un contrato, ¿ok? Eso creo que es algo básico, fundamental, pero hay veces hasta inversionistas como yo, que yo me olvido, o sea, yo manejo mi portafolio, ¿no? Hay veces eso ocurre, nos sentamos muy confortables. Ahora, ¿qué puedes añadir a eso, Jorge? Y que hay que entender, obviamente, dos cosas.
tu mercado y tu inquilino, el que te está rentando la casa, porque como lo comentas, quieres tener un contrato a largo plazo, ¿no? Con ese inquilino. Pero no todos los mercados es igual. Hay ciertos mercados donde realmente no quieres que el inquilino tenga un contrato de un año, porque si te deja de pagar y dependiendo del estado, a lo mejor no los puedes sacar tan fácil, se te queda atorada ahí. Entonces, si tienes contrato de mes a mes, en ciertos mercados puede ser muy efectivo. Por eso es Muy importantísimo buen entender punto. tu mercado y a tu inquilino. Porque ahorita yo le recomiendo a la gente, oye, ¿vas a rentar la casa? Muy bien. Ve cuántos años llevan trabajando en esa empresa. Ese es un buen punto. Cuánto ganan? Haz un background check en esta persona para ver si realmente lleva 3 meses en el trabajo, hay posibilidad de que lo corran, ¿no? La gente que acaban de contratar es la más rápida en correr. Entonces, hacer la diligencia un poco más extensiva y conocer bien tu mercado y las leyes de qué te favorece y qué no. Es lo único que agregaría, lo demás está aquí. Oh, absolutamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo el consejo que les di es genérico, pero definitivamente hay un porcentaje de mercados los cuales son bien lo que llamamos en inglés tenant friendly, ¿no? Donde si un inquilino no paga, pues te vas a demorar 3 meses, 6 meses para sacarlos, pero si están mes a mes, estos mercados te permiten darles 30 días para que se retiren. Es un proceso diferente y los puedes sacar más ágilmente. Un extraordinario punto. Por eso es que lo traje a Jorge, porque hay veces la perspectiva, aunque obviamente es un porcentaje de estados o ciudades, creo que es un buen punto de analizar, porque unas personas que están escuchando posiblemente son de esas ciudades, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros trabajamos a nivel nacional donde pues, empezamos a escuchar qué es lo que está haciendo cada inversionista en el estado, qué les conviene, qué no. Entonces empezamos a ver diferentes perspectivas, ¿no? Entonces Claro. empezamos a ver en Texas qué es lo que están haciendo. Entonces empezamos a escuchar más, ¿no? A nivel nacional. Por eso tenemos ese otro punto. Ese es muy bueno. Ahora, entonces, para todas las personas, ojo que es un hecho de que tienen que hacer diligencia con sus inquilinos. O sea, tienen que hacerlo sí o sí, Claro. pero estamos viendo, ya tienes los inquilinos ahí. Entonces, muy importante, chequea tu ciudad o tu estado, las leyes, particularmente de evicción, como dijo Jorge, asumiendo que sea un estado o ciudad neutral o landlord friendly o amigable a los dueños de casa. Entonces, un contrato de 1 año, 2 años. Incluso, Jorge, para ya terminar del lado de las rentas, creo que es beneficioso cuando haces refinanciaciones que haya un contrato de por medio, o también pueden hacer refinanciaciones cuando esté mes a mes. De las dos formas se trabaja, porque uno de los detalles que vamos a ver es que cuando estamos haciendo un refinanciamiento de una propiedad, se va a hacer una evaluación de la Ya. renta también. Entonces, tú puedes traer un contrato de $3,000, pero si la evaluación nos sale en 2,500, tenemos que tomar los 2,500. Entonces, entender bien tu mercado, pero ya sea de mes a mes o a largo plazo, nos da más tranquilidad uno de largo plazo que uno de mes a mes. Pero entendemos el mercado y se trabaja de la misma forma. Excelente. Bueno, entonces, esos son buenos puntos de la renta. Acuérdense, los consejos que le estamos dando es algo aplicable que deberían ustedes entender cuál es la renta actual, mínimo, renta actual, la renta actual que ustedes están cobrando y la renta del mercado, o sea, la renta de su portafolio y la renta del mercado y subir, ¿no? Uno de los consejos prácticos es ver las propiedades alrededor que se están rentando, similares en condición y en composición, para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque les va a dar una idea del número de inventario que existe en ese momento. Porque si va a haber 10 propiedades como las tuyas, ¿ok? Ponte la lógica del inquilino. El inquilino, cuando tú le subes la renta, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Ok? ¿Qué es lo que hay mejor si pago esta renta que me va a subir? O sea, y obviamente tú ya estás haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes tomar cierto riesgo, quizás cobrar valor del mercado o quizás un poquito menos. El punto es que suba siempre la renta correspondientemente al mercado local. Entonces, son consejos prácticos. Ahora hablemos de los gastos operativos, Jorge, y creo que eso es uno de los primeros consejos que diste, de los gastos de la reserva, disculpe, la reserva de efectivo o de emergencia o reservas de arreglo, se podría decir. Una de las cosas que aplica, chequear la condición de las propiedades, no solo para ver cuánto puede subir la renta, con los comparables de renta, pero también
vas a darte cuenta que cuando vas a ir a ver, vas a hacer tus inspecciones 1 o 2 veces anual, vas a ver que algunas propiedades necesitan arreglos más que otras. Y en algunos casos, tú te vas a decir, ¿cómo demonios viven así? Y nunca me han llamado y nunca me han dicho que necesita, porque eso ocurre muchas veces. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ver, bueno, si este inquilino se retira en un mes, voy a tener que invertir $15,000. Eso es algo que tú tienes que saber, ¿ok? Porque es parte de la condición, es un futuro, un gasto futuro de ese apartamento. Entonces, tú tienes que saber la condición de tu portafolio para eso. Pero en términos generales, um, la regla que yo sigo particularmente es tener 6 meses, ¿ok? 6 meses de servicio de deuda y gastos operativos, ¿ok? Esa es mi manera de verlo. Si ustedes quieren ser extraordinariamente conservativos, pueden tener reservas de 6 meses de la renta, ¿ok? Ahora, ese es un buen ingreso, buena parte, buena liquidez, pero ya depende de tu tolerancia de riesgo. Y es muy importante porque cuando tú vas a ver la condición de los apartamentos o casas, muchas veces, por ejemplo, yo tengo propiedades donde yo pago el agua. Ok. Entonces, a mí es beneficioso para mí chequear que los toilets, las faucets, que no haya un liqueo continuo, una fuga de agua continua. Obviamente yo no lo voy a hacer, pero mando a alguien que chequee toda la condición de las propiedades y me ahorro en gastos, yo diría, mensuales o cada 3 meses. Pero también hay gastos fijos o grandes como renovaciones, que llamamos en inglés el CAPEX, ¿no? Si ves una propiedades que necesitan renovaciones amplias, mejoras amplias, cambiar el aire acondicionado, el techo. Son cosas que tú vas a tomar nota o la persona que tú vas a mandar que haga estas inspecciones anuales o cada dos veces al año. Pero creo que es muy importante porque te va a definir cuánta reserva necesitas. Pero, ¿cuál es la regla que tú has visto, Jorge, en el lado de reservas de efectivo? ¿3 meses, 6 meses? ¿Es la renta? ¿Es los gastos operativos? ¿Es el servicio de deuda? ¿Qué es lo que tú estás viendo y qué funciona en general? ¿Qué harías tú? Pues mira, realmente es algo que comentas, la tolerancia de riesgo de una persona. Uh -huh. ¿Qué pasa ahora en que se viene en el invierno en ciertos lugares? Por ejemplo, hoy acá amanecimos a 0 grados centígrados a 32 grados Fahrenheit. Pues ya se empiezan a congelar las tuberías, ¿no? En ciertos lugares si no les das tratamiento. Se te brota una y son $2,000. Uh Y en -huh. el verano, que el aire acondicionado se descompone y a repararlo, ¿no? Entonces empiezas ya a ver qué tipo de cosas, dependiendo de la temporada. Este, pero yo siempre digo, tu tolerancia, yo siempre recomiendo 6 meses. 3 meses se me hace poco, pero es un buen inicio. No, yo no recomiendo menos de 3 meses. Uh -huh. Ya si quieres hacerte excepcional y estar muy protegido, te vas a los 9 meses, que Mm, ciertos prestamistas ya piden ese requisito, mm. de que quieren ver en reservas de pagos mensuales 9 meses, pero estándar son 6. 6 meses, ya. Y eso es algo que yo recomiendo. Te comento que yo lo escuché de mi primer mentor, Roberto González. Eh, Él tiene un dicho, lo aprendí cuando tenía 23 años. Él dijo, más vale paso que dure que trote que canse. ¿Ok? Es un dicho clásico mexicano, pero al momento para mí era, ¿qué carajo es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y me explicó un poquito y honestamente lo llevo en mi mente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, y creo que es una de las razones por las cuales yo no he tomado un riesgo tan extraordinario, para bien o para mal. Yo prefiero crecer una base y crecer, pero algo indestructible, lo más cercano, estoy exagerando, pero algo como tomar riesgo calculado en crecimiento con buenos cimientos, con una buena base, porque he visto muchas personas que se sobreendeudan, crecen extraordinariamente grande, pero internamente ellos saben que pues están perdiendo propiedades, no lo muestran en social media, obviamente, en social media todo lo grande, ¿no? La grandeza, pero Claro. internamente están como en temor, en miedo, están correteando, y creo que es importante entender eso, que este es un juego a largo plazo, es un juego a largo plazo y hay muchas cosas que hacer, hay que tener paciencia, pero siempre estar en acción. Y creo que calcular el riesgo es extraordinariamente importante. Ahora, no, yo no recomiendo pues que tomes pasos de tortuga, pero No. también es importante que no tomes pasos
tan grande sin guía o solo porque puedes comprarlo. Entonces, ¿qué opinas de eso? De más vale paso que dure que trote que canse. No, es algo muy excepcional en lo que es la industria de bienes raíces. Yo siempre le digo a la gente cuando estoy en el teléfono guiándolos en un préstamo, eh, la industria de bienes raíces es muy bonita, pero es muy cruel. Un día estás en la cima y al día siguiente te lleva a la ruina. Y como dicen en Estados Unidos, bueno, en inglés más bien, equity rich, cash poor. ¿Qué quiere decir? Tienes equidad en propiedades, pero no tienes efectivo. Eso es lo que le está pasando a muchísima gente ahorita. Porque, ¿qué pasa? No pueden liquidar esas propiedades, no las pueden vender, donde pensaban que podían ganar $100,000 y no tienen el efectivo para cubrirlos. Entonces, es importantísimo de armar, como dices, los pilares de tu negocio donde no los puedan tumbar tan fácilmente. A mí me han tocado inversionistas que han comprado 10 propiedades en un año y ahorita ya no tienen para pagar esos préstamos. Entonces, es entender el mercado, escucharnos. Se enojaban cuando yo les decía, vende una propiedad hace 6 meses, no las quisieron vender, no hay liquidez. Y a otros les decía, no, mira, mejor lleva un préstamo, no soy quien para decirte que no lo hagas, pero esto es lo que va a pasar en 6 meses, posiblemente, y los estamos ya viendo. Entonces, protegerse, armar ese pilar, como lo comentas, porque es un maratón esto, no es una carrera de 100 metros, no es un sprint. Es un maratón de 40 kilómetros donde nos vamos a tardar años en construir esto, pero nadie te lo va a poder destruir en un mes. Entonces, con ese dicho es algo que todos deberían de seguir, pero desafortunadamente las redes sociales meten la idea de vuélvete millonario en un día, y no es así. La libertad financiera tarda, es mucho trabajo y tener la fundación de esos pilares. Entonces, Absolutamente. Yo pienso que, yo sé que va un poquito fuera del tema, pero creo que con la libertad financiera, bueno, yo pude hacerlo en 5 años, pero acuérdate que yo básicamente, yo diría que no era un hombre de 23 años normal, porque claro, yo no salía a los clubs, no hacían cosas que típica un hombre de esa edad hace. Entonces yo invertía el 60% de mi ingreso y no tenía muchos gastos de vida no tenía pues un estilo de vida muy grande, se diría, en el momento. claro. Entonces, por eso pude capitalizarme e invertir. Pero yo estoy casi seguro que la mayoría de personas que nos están viendo en el momento, en 10 años, es más que factible y posiblemente menos, porque acuérdate que cada persona tiene diferente poder adquisitivo, Sí. diferentes conexiones, porque si tú ya eres contratista, tienes un equipo y puedes renovar en 2 semanas y media o 3 semanas, tienes una ventaja, ¿ok? O quizás tienes relaciones donde conoces gente de mucho dinero y confían en ti, estás adelantado ahí. Entonces, cada uno tiene diferentes ventajas. Quizás el lado mío era de que era relativamente joven y no tenía y estaba enfocado, ¿no? Pero todos aquí tienen una ventaja y apalánquense de esa ventaja. Y algo que mencionas, tú identificaste, ¿no? Tengo 23 años, no tengo muchos gastos, puedo invertir. Alguien que nos esté escuchando puede identificar cuáles son mis fortalezas Correcto. en alrededor mío y apalancarse de eso. Mucha gente se olvida de ese apalancamiento y bueno, mucha gente también no entiende que bienes raíces a largo plazo, si compras una propiedad al año, no ocupas más. En 10 años tienes 10 propiedades, ¿no? Entonces, trabajar duro para empezar a adquirir. Entonces, hay muchísimas formas de llegar a esa libertad financiera. Hay mucha gente que realmente en un año lo puede lograr y hay otra gente que se tarda 15 años. Entonces, cada quien tiene su propio paso. Lo que sí les puedo recomendar, no se comparen con nadie. El peor, lo que mata tus sueños es compararte con alguien y decir, oye, ¿por qué yo no estoy al nivel de ellos? Claro. Porque esa persona lleva 20 años en la industria, más que tú. Entonces, cada quien tiene su camino. Y yo añadiría, y me gusta lo que comentaste, yo añadiría encima otra capa, incluso un poquito que cubre en todo. Todo lo que te añade a ser mejor, utilízalo. Y todo lo que te quita, déjalo. Simple. Entonces, si comparándote a alguien te va a quitar y te va a poner, no lo hagas. Pero porque a veces funciona eso, te comparas con otro a cierto nivel y te empuja a cierto nivel,
pues ya cada uno es diferente, porque uno es competitivo, otros no, pero en términos generales lo que Jorge dice, estoy totalmente de acuerdo, porque es casi injusto para ti compararte con alguien que tiene 10 años de experiencia o tienen un apalancamiento financiero que tú no sabes, una tía o un tío con dinero o un familiar que es contratista, bla, bla, bla. Entonces, en términos generales, no te compares, pero en términos generales también no lo que te quita, ponlo al lado y lo que te añade, vívelo, úsalo, Claro, ¿no? porque Pero hay es muy muchos, importante, buen punto. te comparas, por ejemplo, a mí yo me comparo con mucha gente, con las Ujú. empresas más grandes del país y lo veo de una forma de motivación, ¿no? Claro, Pero claro, mucha gente lo ve como de, no, es que yo llevo 3 meses intentando, esta persona en 3 meses hizo esto, pero como comentas, a lo mejor alguien le prestó $500,000, correcto. su familia, y está en otro escalón. Entonces, como dices, lo que te quita, déjenlo, y lo que te agrega, continúen haciendo. Excelente. No, esa es una filosofía de vida de unos mentores de César Mormontoy y honestamente se me quedó en mi mente y lo utilizo. Hay algo que me marcó mucho que escuché de ti, Ujú. donde dices que la misión es más grande que la comisión. Sí Entonces, ves. algo que a mí me marcó mucho, que me Ya. identifiqué, porque dije, yo le digo a la gente en el teléfono, le digo, mira, nosotros obviamente ganamos al hacer un préstamo. Ujú, No me interesa hacer un préstamo si tu inversión no es buena. Y no ujú, me interesa, como decimos en México, venderte humo. A lo mejor no estás escuchando lo que quieres escuchar, pero es ujú, la realidad. Y a lo mejor alguien más te va y te hace el préstamo con mucho gusto, nosotros también, pero te quiero decir, las realidades que las tengas desde un principio. Porque también le digo a la gente, a lo mejor te estoy explicando de más y te estoy confundiendo, pero quiero que entiendas del porqué del dinero y ujú, el porqué de ciertas cosas para que tú entiendas la raíz de una solución a un posible problema. Entonces entiendas de dónde, por qué el cambio, ¿no? Ahorita que vemos tocando ya los intereses, ¿no? Que estamos viendo una tormenta, que es como lo explico, ¿no? Estamos en una tormenta ahorita, todo nublado, lloviendo, pero ujú, siempre sale el sol después de la tormenta. ¿Qué es lo que pasa? Vienen oportunidades con descuentos, a lo ujú, mejor los intereses están altos, pero en unos años el sol sale y ganas más. Pero les digo, ¿qué es lo que pasa? A largo plazo, ese préstamo se va a vender en el mercado secundario. Son los que dictan cómo tienes que prestar y a qué intereses, porque ellos lo están comprando. Mucha gente no sabe de eso. Dicen, es que los intereses están muy caros. Sí, esta es la razón por qué, y es cómo nos afecta. Y entonces hacemos ujú. una labor de educar el por qué, y ya entienden y se quedan más tranquilos de por qué está pasando lo que está pasando, y los prepara para sus siguientes inversiones y para el siguiente ciclo de inversión de bienes raíces, porque van a entender pues cómo se trabajan los ciclos de cada 10, 12 años en bienes raíces, porque esto pasó, estamos con los intereses más altos en los últimos 16 años, pero eso no dice que vamos a parar de prestar ni vamos a Ujú. parar de invertir. Entonces, esto ya pasó. ¿A poco la gente dejó de invertir? No. Son ciclos donde se adaptan, y nuestra labor es educar el porqué del dinero, ¿no? No de inversión como tal, pero de porqué del dinero y cómo va cambiando. ¿Quieren conocerlo a Jorge en persona, a mí, a Oswaldo, a todo el equipo del Millón de Liderazgo? Vengan al evento de En la Cancha de Bienes Raíces, enero 19 y 20. El 19 es el Mastermind, el Masterclass es el 20. Si eres miembro, entras gratis, pero tienes que registrarte antes del final de este mes. De otra manera vas a pagar $100 en la admisión general. Tenemos diferentes tickets, inversionistasusa.com, así que hazlo hoy. Hablemos de análisis de riesgo en el lado de servicio de deuda, Jorge. Por ejemplo, cuando hablamos de refinanciación, hablamos de que hacemos una refinanciación a fuerza. ¿A qué me refiero? Compraste un préstamo comercial, por ejemplo, y esto aplica más en el lado comercial, y es 5 años o 10 años, y al final del quinto año se va a ajustar el interés. Y cuando tú sacaste el préstamo era 4% y ahora es 8%. ¿Qué va a hacer eso a tu flujo de dinero? Lo va a eliminar o reducir extraordinariamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos que refinanciar y los términos no son muy buenos? ¿Cómo protegemos nuestro portafolio? ¿Cómo evitamos eso, Jorge? Claro, bueno, ahí es algo ya, obviamente que lo vemos en lo residencial, aquí nos estamos enfocando un poco más en lo comercial, donde te Claro. va a afectar lo que es el cap rate,
y ya tu evaluación de la propiedad ya no es el mismo valor, entonces empiezas ya a tener un poquito de más efectos negativos en eso. Lo que sí es, pues siempre se recomienda una proyección de negocio y de inversión, qué es lo que va a pasar en 5 años en la zona. Obviamente ahorita lo que estamos viendo no lo habíamos visto en mucho tiempo, donde muy poca gente sabía que se tendría que preparar para algo así. Ujú. Entonces, cuando ya llegamos a estos puntos, pues es ver pasar la tormenta, ¿no? O sea, porque es lo que comentaba antes, nos va a llover, o sea, tenemos que forzosamente refinanciar, ¿no? Ujú. Y nos vamos a mojar un poquito donde a lo mejor no es lo que queremos, no son los mejores términos, pero estamos obligados hasta cierto punto a hacerlo. Entonces, porque si queremos vender, pues los números ya no cuadran. Entonces, ¿cómo protegernos a eso? Con un flujo de ingreso de otras partes, que es lo que comentaba antes, que te puedan ayudar a alimentar alguna deuda. Incrementar las rentas es una forma de proteger también, especialmente cuando hablamos en lo comercial, que influye en el cap rate, y a lo mejor hacer un par de reparaciones. Ujú. Eh, Realmente son las formas de protegerte en esa inversión, o sea, subir, generar un poco de más ingresos de otras partes o de la Ujú. propiedad para solventar ese gasto. Correcto, y no quería confundir, quizás muchas personas están diciendo, pero Cristian, 5 años, estamos refiriéndonos al lado comercial. El lado residencial, si es fijo por 30 años, no va a cambiar la hipoteca, ¿no? Lo que sí, ahí hablamos de la segunda parte, para el crecimiento o quizás mejora. Por ejemplo, si tenemos un interés fijo de 8%, por ejemplo, si alguien saca un préstamo el día de hoy, pero en 3 o 5 o 6 años los intereses bajan a 4 o 5%. Háblanos un poquito, Jorge, ¿cuándo es un buen momento para refinanciar en ese sentido? Claro, mira, también para hacer una pauta, Ujú. antes de contestar eso, normalmente los préstamos a largo plazo, como se venden en el mercado secundario, tienen una penalidad por prepago, Ujú. 3 a 5 años, que hay que tomar en cuenta. Si pagas puntos de originación, se puede reducir a cero, pero te cuesta ya mucho. Entonces, bueno, eso es uno. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Buscar la opción de 3 años de penalidad, porque el interés cuesta 0,125 en promedio más al año, que no es mucho. Vale la pena pagar un poquito más de interés y tener 2 años de flexibilidad. Porque ahorita estos préstamos, bueno, yo espero, no sé quién, yo espero que o sea, no tengamos que tenerlo a 30 años fijo. Entonces, pues vamos a tener que refinanciar. Yo recomiendo normalmente cuando ya son un cálculo de capital de 2% como mínimo, y tu capital ya, tu ingreso el costo del préstamo mensual cubre el refinanciamiento y te va a generar 1 o 2% más anual de Ujú. ingreso, tienes que refinanciar. Ahorita en el ejemplo que das, si los intereses bajan al 4% y tienes un préstamo al 8%, en cuanto pasa eso es la mitad de interés, o sea, aunque te cobren penalidades, tienes que buscar ese refinanciamiento dependiendo de las penalidades, porque a la larga ya ese préstamo al 4%, pues ya lo puedes tener fijo a 30 años, porque no vas a conseguir ya posiblemente algo mejor que eso. Entonces, se hace un análisis del costo de capital para el refinanciamiento. Nosotros podemos ayudar con eso para ver si vale la pena refinanciar o no. Pero a largo Mm. plazo, ya después de 2% de interés, vale la pena. Me gusta eso. Incluso ahorita me salió una idea. Sería bueno hacer un video estrictamente, podemos llamarlo, eh, deberías refinanciar o análisis de refinanciamiento, donde tenemos 3 escenarios y en un escenario, pues los intereses cambian de 8 a 4 y 4 a 8 y vemos los puntos, o el pagos bueno, los costos de prepago, que si lo vas a pagar menos de los 30 años, y si tiene sentido en el lado de flujo de dinero, ¿no? Y Claro, cuándo tiene sentido y cuándo no. Quizás es un proyecto pequeño que podemos claro. hacer en el próximo video. Hablando un poquito del lado comercial, por ejemplo, si sabemos una manera de protegernos es siempre estar al tanto de lo que está pasando en la economía y desde el Claro. momento que sabemos, porque hace un año y medio, o sea, este incremento de interés ocurrió desde hace un año y medio, ¿verdad? Nosotros sabíamos que iba a seguir subiendo, ¿no? Entonces,
nosotros, y yo sé que va a haber un balloon term en un año y medio, yo sé que va a subir las cosas, los intereses y voy a tener que refinanciar, pues lo ideal sería vender la propiedad, hacer un intercambio 1031, por ejemplo, para rolar y no pagar impuestos, o la alternativa sería posiblemente, otra alternativa, me imagino, Jorge, sería refinanciar al momento con los Claro. intereses ahí. Eh, pero es muy importante porque cuando la tormenta perfecta ocurre donde los intereses suben y las valorizaciones bajan dramáticamente, ahí es donde que se quedan muchos inversionistas desnudos en el lado comercial. ¿Ok? Pero una pregunta genérica de mí hacia ti, Jorge. Por ejemplo, ahorita las oficinas, veo que hay muchas oficinas en mi mercado que están a la venta. Obviamente, son inversionistas que han comprado hace 3, 4 años atrás, entonces saben que van a refinanciar, pero como hay un inventario más de lo normal, yo quiero negociar algo, ¿no? Con ellos, unos tratos. Pero esto significa si yo compro a 8%, un ejemplo, y los intereses bajan a 5%, mi flujo de dinero va a ser extraordinario cuando refinancie. Algo que te iba a decir en lo comercial, porque obviamente lo residencial y lo comercial es bienes raíces, pero yo, en mi opinión, son industrias diferentes. Ya, En lo comercial podemos no manipular, porque es la palabra incorrecta, pero podemos cambiar valores de una forma más sencilla que claro. en lo residencial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita si tú compras una propiedad al 8%? Ellos te la tienen que vender, por hacer números sencillos, en 200,000, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en 5 años cuando ahorita tú tienes esa ventaja Ujú, y en 5 años que haces tu adjustment, ¿no? Que se ajusta y estás al 5%, ya el cap rate de esa propiedad, ya tu propiedad vale 400,000. ujú, ujú. Entonces, el que gana ahorita y tiene esa ventaja eres tú. El que pierde es el que tiene esa propiedad y tiene que... Refinanciar al momento. entonces, Y lo interesante también, no para irnos más adelante, pero creo que hay veces los prestamistas comerciales son bien inteligentes y le ponen como una base de interés, ¿no? No puede bajar bajo X interés. claro. Entonces, es interesante eso. Por eso es bueno aspirar a ser el banco. Pero, Porque tú tienes que proteger ese dinero. claro, claro, Entonces, imagínate, tú compras el préstamo, ¿no? En el ya. mercado secundario y la tienes al 8% y en 5 años ya te retorna 5%. Dices, pues no, no, esto no Claro. me No, tiene conviene. mucho sentido eso. Hay una protección ahí. Es de tener en cuenta los refinanciamientos, ¿ok? De tener en cuenta, y hablamos de saber las rentas, actualizar las rentas, ver los gastos operativos, ver la condición, el estatus de condición de sus unidades para ver la inversión que van a tener que hacer. Pero paralelamente deberían tener cuándo se vence este préstamo o cuál es mi interés en este préstamo, ¿no? Y de esa manera quizás tener en una columna también valorización actual de mi propiedad. Y de esa manera ustedes van a poder ver si tiene sentido refinanciar. Y si refinanciarían, ¿cuánto sacarían? Y es una calculadora en Excel que lo estoy trabajando ahorita incluso para que sea fácil. Y de esa manera puedes hasta calcular tu net worth, ¿no? ¿Cuál es tu patrimonio en su totalidad? ¿Ok? Y eso es algo muy interesante. Cuando lo termine lo voy a mostrar. Pero, ¿qué más podemos añadir, Jorge, en el lado de protección cuando hablamos de servicio de deuda? Creo que ahí lo que aplica más es tener reservas, ¿verdad? Y lo que acabas de comentar es, ¿qué ocurre? Que si no tenemos reservas, debemos tener un ingreso adicional de otros negocios. ¿O qué ocurre? Quizás tener propiedades sin deudas. ¿O qué ocurre? Tener contactos, ya sea familiares o amigos, que nos puedan ser nuestra línea, nuestro net de emergencia en los peores de los casos. O posiblemente tener otros assets como stocks, oro, plata, lo que sea que la quieran invertir. ¿Qué opinas? ¿Qué más podemos añadir sobre protección en el lado de servicio de deuda, Jorge? Bueno, algo que comentas, ¿no? Familiares, porque yo les puedo asegurar, no garantizar, pero asegurar que si tú tienes familia y ves o a tus amigos más cercanos y ves a 50 personas, Mm, hay $1,000,000 ahí. Entonces, tienes que identificar en tu grupo quién te puede apoyar si algo llega a pasar. Y no decir nadie me va a prestar. Ahorita es cuando los inversionistas los inversionistas de verdad empiezan a adaptarse y pasan la tormenta. Y mm, los que no quieren adaptarse se van a quedar con la tormenta toda su vida. Entonces, lo que podemos hacer para seguir protegiéndonos
es tener conexiones que te puedan ayudar en dado caso de que llegues a un punto donde te empiezas a ahogar de dinero, que te puedan alivianar con esa parte. Buscar otros flujos también, obviamente en bienes raíces, a lo mejor no todo es retenerlo, a lo mejor hacemos un wholesale, ¿no? Porque hay mucha gente comprando wholesales también todavía y ganarle 10, 15 mil, 20 mil dólares y ya es otro flujo y sigues en la cancha de bienes raíces, pero ya no es nada más renovar propiedades o quedártelas, ya empiezas a Correcto. meter otras estrategias. Y en cuanto a lo de el debt service, pues como son costos fijos, no hay mucho que le puedas cambiar. O sea, no es que podamos reducir tus intereses, no podemos Correcto. reducir el predial o los impuestos o el seguro. Entonces, más bien es protegernos con incrementar de otros lados. Ya, incrementar la renta o también ver obviamente la posibilidad de refinanciar si el mercado lo permite. Y creo que es muy importante tener una vez más un buen agente de inversionistas a tu mano derecha y un buen broker a la mano izquierda o un punto de contacto que te pueda guiar. Como inversionista de bienes raíces es extraordinariamente importante tener un punto de contacto que te dé el pulso del mercado local de inversión y también el pulso en el lado comercial o en el lado de préstamos, del lado financiero. Entonces, tú como inversionista de bienes raíces tienes que tener eso, el pulso del mercado local de un agente y el pulso del mercado financiero nacional, ¿ok? De un buen broker o prestamista. Si tú tienes esas dos personas al lado que tú puedes llamar, textear, mandar un email, tener acceso, ¿ok? Creas una buena relación con ellos, créeme que el negocio se facilita, ¿ok? Se facilita mucho. Incluso es interesante que hago esto porque sé que íbamos a refinanciar unas propiedades, Jorge, y decidí hacer esto. O sea, estoy chequeando todas las condiciones, estoy subiendo rentas, estoy analizando mi portafolio actual para ya tomar una decisión. Quizás quiero refinanciar más propiedades o quizás no quiero refinanciar tantas propiedades. Ah, Entonces, hay que ver eso y por eso es que lo estoy aplicando, porque también es momento de comprar. Y eso es lo que te va a permitir a ti tomar riesgos amplios calculadamente. Por favor, todas las personas que nos están viendo ahorita, yo sé que tengo mi manera de comunicarme y soy bien directo, a la yugular a veces, pero no crezcan a lo bruto. Por favor, no crezcan a lo bruto. Quiero que ustedes crezcan inteligentemente, quiero que crezcan adecuadamente con un análisis de su portafolio, teniendo la guía de su prestamista, la guía de su agente. Es muy importante para que ustedes puedan crecer de una manera fuerte, de una manera que un cambio económico no les baje fácilmente. Y ahora hablemos de lo que se viene, Jorge, en el 2024. Yo personalmente tengo una fe y una certeza de que el 2024 va a ser un año de abundancia extraordinaria. ¿Qué opinas tú de eso? pues mira, yo creo que el 2024 es donde ya vamos a ver los efectos este año, donde mucha gente desafortunadamente va a estar en la bancarrota y en el foreclosure, ¿no? Van a perder sus propiedades. También puede que estén, no, quiero hacer este disclaimer, ¿no? Puede que esté mal, ¿no? Yo también hago el disclaimer y estoy de acuerdo con Jorge. La diferencia de que vas a estar llorando, y yo soy extremo, claro, si vas a estar llorando o vas a estar saltando entusiasmado, ¿ok? De que vas a generar mucho dinero y el otro lado que estás llorando porque estás perdiendo dinero, la diferencia es la educación y qué es lo que tú haces en los próximos 6 meses. Te vas a educar, capitalizarte, crear las relaciones. Si no lo haces, vas a estar en este lado. Y si lo haces, vas a estar en este lado. Entonces, yo se lo estoy haciendo fácil de entender, utilizo extremos para que lo entiendan, porque es real. Y claro, el disclosure, no somos reyes o dioses para ver el futuro, ¿Quién sabe qué va a pero pasar? todo casi indica, y el 2024 va a haber cambios, olvídate de la política, de guerra, de la economía, o sea, es el año que si no ocurre en ese año, o sea, ¿cuándo? El 2024 es un año de crecimiento, abundancia para todas las personas listas, preparadas, que son parte de una comunidad a nivel nacional donde van a poder comprar propiedades. O sea, estoy tan entusiasmado, estoy en proceso de capitalizarme también. Muy importante. Jorge, dale a eso. Claro, ¿no? Y bueno, como comentas, o sea, es un año de oportunidades donde, como comentaba, desafortunadamente, muchas bancarrotas, muchas pérdidas de propiedades, pero a esos inversionistas que están preparados, que tienen flexibilidad, porque no una propiedad
es una estrategia. O sea, no una estrategia es para todas las propiedades, sino los que se conocen bien las estrategias, se conocen bien su mercado, van a tener las oportunidades y los que tengan conexiones, porque se va a prestar muchísimo las subastas, ¿no? Ujú, Propiedades en descuento, cómo empezamos a capitalizar todo eso. Y ujú. es un año donde realmente yo sé que como prestamistas, pues posiblemente en los siguientes 6 meses nos podamos reducir en cuanto a volumen, pero es un año que como inversionista y también como prestamista nos toca adaptarnos y me emociona porque sé que se viene todo en ciertos lugares con muy buenos descuentos, porque los Correcto. valores bajan, porque los intereses están altos y en 5 años, o sea, en los ciclos, esos valores vuelven a subir. Entonces, Exacto. Y vamos a... Jorge, ¿sabes qué? Ya me emocionaste, ya me emocionaste. Ahora, ¿qué les parece si yo le comprometo a Jorge, porque me gusta comprometerlo, le comprometo a Jorge que hagamos un Zoom privado donde nos muestre esos mercados, porque lo que me interesa es que como Jorge está trabajando a nivel nacional, él sabe qué mercados ahorita están calientes, y qué mercados, ¿ok? Porque él tiene que tener el pulso. Obviamente tiene el pulso del mercado, particularmente en nuestra comunidad hispana y en esos mercados de la comunidad está creciendo. ¿Qué les parece? Y obviamente, Jorge, me comentas, me confirmas después de live, si, si planeamos un evento privado Zoom, obviamente Zoom, solo para miembros de la plataforma en lacancha.es, para que ellos conozcan de ti, hables un poquito de esos mercados y obviamente el objetivo es que se eduquen ellos, dar valor a nuestros miembros y también para que tú puedas conocerlos y ellos puedan conocerte a ti también, porque me gustaría conocer esos mercados y todos los miembros de la cancha deberían tomar, aprender estas oportunidades y esta es parte exclusiva para los miembros de la plataforma. Eso es algo que queremos hacer para ellos. Nosotros estamos muy agradecidos por todos nuestros miembros que han estado con nosotros por más de un año, 2 años, vienen a nuestros eventos, ¿ok? Entonces, quiero darles esto a ellos. ¿Me confirmas, Jorge? Voy a hacer lo que sea para comprometerte después. No, bueno, tú sabes que siempre estamos dispuestos a Pero ayudar y nosotros, definitivamente, Jorge, aprecio eso. Y vamos a planearlo, no sé si esta semana o la próxima, pero queremos algo que la comunidad pues pueda beneficiarse de ver estos mercados en crecimiento. Y acuérdense, o sea, si va a haber un año de muchas oportunidades de reposición, subastas, o sea, esto me emociona mucho porque honestamente esto es lo que hemos esperado por 6, 7, 8 años ya, ¿ok? Entonces, creo que es bueno. Y en el peor caso que no ocurra, ya estás capitalizado, papá, a comprar, ya tienes las relaciones, a comprar. Entonces, muy importante, muchas cosas están cambiando, todo indica eso. Así que si estás preparado para tomar, es como hubiera manzanas ahí, ¿ok? Vas a tomar así si claro, tienes los recursos, las relaciones. Pero si tú no tienes los recursos, las relaciones, no eres parte de una comunidad, vas a estar ahí tratando de agarrar, pero no puedes, porque claro, en el momento ya todos los que están preparados están así, ¿no? claro, y haciendo referencia en la cancha, se van a quedar en la banca toda su vida, todo el partido, o sea, no van Correcto. a jugarlo. Y ojo, también, no quiere decir que estemos diciendo, espérense al 2024 para Ujú. invertir. No, 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 Claro, no, no, no. no dejen de invertir, pero empiecen a ver las tendencias del mercado. Por Ujú. ejemplo, aquí donde estoy yo, eh, ahorita cae nieve y se cae el mercado 10%. Acabo de comprar otra casa y yo sabía que el valor iba a cambiar, o sea, iba a reducir porque es una construcción nueva. A la semana bajó $20,000, una casa igual. Entonces pensé que iba a bajar en unos meses, pero bajó a la semana. Entonces también me pasa a mí. Pero a lo que voy con esto es, empiecen a ver sus inversiones no de hoy para mañana, sino cuánto va a valer esta inversión en 6 meses o en un año cuando termine esta renovación. Porque los valores pueden que sean menores y no quieres terminar como ahorita está terminando mucha gente, donde sus evaluaciones son menores a sus deudas, porque ya no Mm. está pasando ni siquiera el valor de la propiedad, sino sus deudas. Ya no pueden refinanciar, ni forzadamente tienen que traer capital. Entonces, hay que prepararse, entender su mercado, cómo las gráficas de los años pasados, de los ciclos pasados, para empezar a ver esas tendencias y qué es lo que puede pasar y protegerse. Absolutamente. Por cierto, las personas que no son miembros de la plataforma, quiero que me comenten ahí, si es la primera vez que has conocido a Jorge y a mí,
posiblemente te dé un ofertón, una sorpresita. Coméntame ahí. Y para las personas que son miembros, háganme un favor. Para los miembros de la plataforma en lacancha.es, hazme un comentario genuino, ¿ok? De verdad, transparente, si en realidad el intercambio de inversión monetario que has hecho con la información, la comunidad, las conexiones que has creado, que excede, ¿no? Que excede ese valor que hemos proveído. Coméntame ahí tu experiencia en la plataforma, porque va a haber miles de personas que lo van a ver en los próximos días, semanas, y quiero que ellos sepan de comentarios reales. O sea, yo no estoy pagando a nadie para que comente. Coméntame ahí qué en realidad piensas genuinamente de la plataforma, la inversión que hiciste o que haces cada mes, que es 29.99 al mes o 319 anual. Tienes acceso a los eventos, 4 anual, a toda la librería educacional, tienes acceso a las conexiones. O sea, hay veces me levanto y digo, wow, o sea, esta plataforma es como me hubiera querido tenerlos cuando estaba comenzando. O sea, cómo me hubiera querido ir a un evento donde hubiera conocido a alguien que tenga 160 propiedades y que me trate como si fuera un hombre normal. Claro. Oswaldo está ahí, ¿ok? Es una de las razones que yo admiro de él mucho. Y esa es una de las cosas por las cuales creamos la cancha. Queremos nosotros te dar acceso no solo a la información, pero también a las personas, ¿ok? Y no somos los únicos. Hay otras personas hispanas multimillonarias y nosotros queremos traerlas en conjunto. Si trabajan en buena fe, estamos y queremos crecer en conjunto. Entonces, si eres miembro, pon tu comentario, tu experiencia que has tenido. Si no eres miembro, lee esos comentarios, haz tu diligencia y toma acción. Edúcate, edúcate, edúcate. Jorge, ¿cómo se comunican contigo las personas que quieren eh, contactarte para tener un préstamo y conocer un poquito cómo trabajas para poder trabajar contigo? Bueno, nos pueden contactar por teléfono. Mi número es el 206-486-1890 y nos pueden mandar un correo a lo que es info@chaves.capital o marcar al número 800 también. Si no estoy disponible, hay alguien en la empresa, pues eh, les puede contestar. Y el número 800 es, no me lo sé, pero es el 888. Ujú. Es el 8888-704-1629. 8-8, me gusta esa abundancia. 888. Excelente. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Bueno, últimos consejitos rápidamente, me olvidé de preguntarte eso, consejos genéricos que quieras dar, 3 consejos ágilmente a la comunidad hispana de inversionistas que están viendo ahorita. Este, Uno, Ujú. no mientan, Mm, porque mm, ahorita, aunque las cosas están muy apretadas, ujú. no, ahórrense tiempo y díganos a nosotros los prestamistas de manera adecuada cualquier cosa. No nos mientan. Nos está pasando mucho que nos ocultan algo y a la hora de hacer revisión de todo sale y Ujú. cambia todo el préstamo totalmente. Nosotros queremos ayudarlos. Si nos dicen todo desde el inicio, podemos adaptarnos a eso. Pero si lo encontramos a medio proyecto, no es beneficio para nadie. Ese sería el primero. Realmente sean honestos con ustedes y con los que están armando un equipo. Otra cosa, hagan sus análisis porque se viene muy padre lo que es el método CAR, su estrategia de salida, que los números cuadren en el refinanciamiento. Y 3, edúquense y únanse a comunidades como en la cancha por los recursos que hay. Yo algo que les puedo decir, yo he invertido mucho dinero en mi educación y muchas veces ha sido en ciertas empresas donde no era por lo que me iban a enseñar, sino por ser parte de esa comunidad. Y aquí en la cancha les puedo decir de antemano, yo no soy, o sea, para hacer el pauta no soy de la cancha, nos llevamos muy bien y patrocino ciertos eventos, pero hasta ahí. Pero me he dado cuenta que es un movimiento muy padre y hay algo que me marcó hace unos meses. Un inversionista me marcó, me dijo, oye, yo empecé a buscar bienes raíces ayer, me uní en la cancha, los encontré en línea y en menos de 24 horas encontré quién me iba a prestar el dinero, quién me podía ayudar a buscar las propiedades, cómo podía armar un contrato y en 24 horas cambió mi perspectiva de esto. Entonces es algo que a mí hace meses me marcó, creo que nunca te lo había compartido, Jorge, ¿cómo no me este, vas a decir eso? pero fue algo que me marcó a mí, por eso siempre hemos querido estar aquí apoyando en lo que podamos, porque hemos visto el impacto directamente
aunque esas historias a veces no les llega a ustedes, a nosotros sí, porque somos parte de ese proceso. Entonces, ese sería mi tercer consejo. Y agregar, vayan a los networkings, vayan a los que más en enero en New Jersey, si estás en esas zonas y si no, también tienen que ir. Excelente, Jorge. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Aquí tenemos en la cancha.us y quiero que entiendas que tenemos estos entrenamientos, principiante, intermedio, avanzado. Si tú eres miembro, tienes acceso total a todos estos entrenamientos y en los próximos 6 meses vamos a añadir 4 a 6 entrenamientos más, ¿ok? Estos webinars son docenas y docenas de horas. Por ejemplo, cómo comprar sin ir al banco. Aquí tenemos a Josué explicando cómo comprar propiedades sin ir al banco. Estamos hablando de 1 hora de contenido solo en ese tema. También tenemos uno donde tenemos buscando tratos exitosos, cómo buscar tratos en bienes raíces. Y aquí tengo 38 minutos. Estoy mostrando cómo demonios encontrar la propiedad, cómo analizar los números, papá. Imagínate docenas de horas de información de alto valor. Nada de que te voy a dar 20% y te voy a vender el 80% en un entrenamiento de $10,000, $15,000. Eso no existe aquí. Tú tienes acceso total a todos los entrenamientos y a los webinars. Encima de eso, tú puedes acceder a las conexiones. Si tú quieres encontrar un contratista en Maryland, ¿ok? Tú estás en el estado de Maryland y quieres encontrar un prestamista o un contratista, tú simplemente le pones el estado y apretas contratista y te va a dar todos los contratistas en ese estado. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a mandar un mensaje privado, añadirles como amigos, ¿ok? Y obviamente crear. Adicional a eso, puedes preguntar preguntas. Los que no saben pueden preguntar a los que ya saben y tener respuestas a sus preguntas. ¿Tienes un trato? Ponlo aquí. ¿Necesitas dinero privado? Ponlo aquí. Siendo miembro tienes la habilidad de hacer eso. Recursos. Tienes calculadoras, contratos. No van a creer. Tenemos los contratos de compra y venta y te decimos cómo llenarlos. O sea, tú puedes poner una propiedad bajo contrato el mismo día y me encanta lo que Jorge dije, que en 24 horas su perspectiva cambió. Te estamos dando todo lo que necesitas. ¿Necesitas Harmony? Tenemos Harmony aquí. Señores, quiero que ustedes tomen alta atención y se hagan miembros de la cancha. A lo mínimo, vengan al evento presencial de enero 19 y 20, enero 20, y nos vemos, señores, en la cancha de bienes raíces.